Hoy es martes 24 de febrero de 2026 y el país entero amaneció procesando una de esas noticias que alteran por completo el panorama nacional. Sí, totalmente. Un día histórico, digamos. Exacto. Una noticia que marca un antes y un después en la historia contemporánea de la seguridad en México. Hablamos de la caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mundialmente conocido como el Mencho, el fundador y líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación. Así es. Y para entender la magnitud real de este evento, tenemos sobre la mesa una pila de documentos impresionantes. Informes oficiales recién desclasificados del Gabinete de Seguridad, reportes tácticos directos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los comunicados estatales de las últimas horas y varios análisis geopolíticos de primer nivel. Que son fundamentales para no quedarnos solo con el titular, claro. Exactamente. La misión de este espacio, de este análisis a fondo, es diseccionar cómo ocurrió exactamente esta operación militar, evaluar el impacto inmediato en la seguridad nacional y mapear a detalle quiénes son las figuras que ahorita mismo se están disputando un gigantesco vacío de poder. Y hay un punto de partida, fundamental para arrancar este análisis. No estamos hablando solamente de la eliminación de un líder criminal icónico. Lo verdaderamente crucial aquí es comprender la inmensa reconfiguración del crimen organizado que acaba de detonarse. Y bueno, el despliegue militar sin precedentes que estamos presenciando. Claro, en varias regiones al mismo tiempo. Así es, porque la caída de una figura con un mando tan vertical, tan dominante, cambia las reglas del juego de la noche a la mañana. Es un terremoto institucional, y las ondas expansivas van a permear en absolutamente todas las capas de la sociedad, desde la macroeconomía hasta la seguridad en las calles. Ok, vamos a desempacar esto paso por paso, porque las últimas 48 horas han sido una auténtica tormenta de datos. Vamos a regresar al domingo 22 de febrero. Todo este operativo culmina en un complejo de cabañas en el municipio de Tapalpa, en Jalisco. Un lugar estratégico, por cierto. Muy estratégico. Y al revisar los reportes de inteligencia que tenemos aquí, que fueron presentados por el titular de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo, resalta un detalle que parece sacado de una película. Durante años se habló de cómo este objetivo evadía la captura usando tecnología de punta, internándose en la sierra, evitando cualquier comunicación interceptable. Pero el factor clave, lo que permitió a la inteligencia militar ubicar las coordenadas exactas, no fue un satélite de última generación ni un hackeo ultra sofisticado. Fue el rastreo de su pareja sentimental. Un hilo puramente humano. Lo fascinante aquí es que es un patrón que la historia repite constantemente. Totalmente. En las altas cúpulas del crimen organizado, por más que un perfil de este nivel construya un anillo de seguridad cibernético y físico impenetrable, los vínculos personales suelen ser la fisura en la armadura, el verdadero talón de Aquiles, digamos. Sí, la necesidad de contacto. Exacto. La inteligencia operativa entiende perfectamente que las necesidades humanas, el contacto con la familia o una pareja, obligan a estos líderes a romper sus propios protocolos de seguridad. La planeación táctica final para este operativo arrancó el 21 de febrero, justo en el momento en que se confirmó esa ubicación en Tapalpa gracias a este seguimiento físico y logístico. Lo cual nos recuerda que la inteligencia más letal y efectiva a menudo depende de leer el comportamiento humano, mucho más allá de la simple intercepción de señales digitales. Así es trabajo de campo puro y duro. Y una vez que tienen esa coordenada confirmada, lo que ocurre a continuación no es un simple cateo o una orden de aprehensión rutinaria. Los documentos oficiales que revisaba describen un asalto que parece una operación de guerra a gran escala. Mencionan a las fuerzas especiales llegando por tierra, un enjambre de 6 helicópteros de la Fuerza Aeromóvil descendiendo sobre Tapalpa, y el apoyo de aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Que eso es un dato clave. Sí, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, los aviones T-6 texanos son simples avionetas de observación. Son aeronaves de entrenamiento militar avanzado y de ataque ligero. Que el Estado mexicano haya tenido que desplegar cobertura aérea táctica de este nivel sobre territorio nacional nos habla de un nivel de hostilidad abrumador. ¿Qué tipo de resistencia enfrentaron para justificar todo este arsenal? El nivel de resistencia fue brutal y justifica plenamente este despliegue que mencionas.
Los reportes de la Sedena son clarísimos al describir una respuesta, y cito, muy violenta. El círculo de seguridad inmediato de Oseguera Cervantes no estaba compuesto por guardaespaldas convencionales. Era una guardia pretoriana, un cuerpo paramilitar con entrenamiento táctico y armamento muy pesado. ¿Estamos hablando de armas de uso exclusivo del ejército, me imagino? Peor aún, la intensidad del enfrentamiento fue tal que este grupo criminal utilizó lanzacohetes contra las fuerzas federales. ¿Lanzacohetes? Sí, lanzacohetes. De hecho, el reporte detalla que lograron impactar a uno de los helicópteros militares en pleno vuelo. Esto obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia sumamente riesgoso en el municipio de Sayula. Tener la capacidad de fuego y la disciplina táctica para dañar severamente una aeronave militar nos da una radiografía muy clara del poderío de esta organización. No cualquiera derriba o daña un helicóptero en combate. Es que es impresionante. Y es en medio de ese infierno táctico, bajo fuego de lanzacohetes y metralla, donde ocurre el desenlace. El informe confirma que el líder del cártel resulta gravemente herido durante el intercambio de fuego. Las Fuerzas Armadas logran asegurar el perímetro, lo extraen y proceden a un traslado aéreo de máxima emergencia hacia la Ciudad de México para intentar estabilizarlo. Pero fallece en el trayecto. Un trayecto crítico. Sí, y con ese evento en el aire se cierra una etapa inmensa en la historia del crimen organizado. Pero claro, la estructura no se quedó de brazos cruzados. La reacción nos lleva al corte de información de hoy, martes 24 de febrero. Tengo aquí los reportes del Gabinete de Seguridad que hablan de bloqueos y disturbios en al menos 11 estados. ¿Cuál es el saldo real de esta represalia a nivel nacional? Pues mira, la estructura criminal activó de inmediato una red de represalias coordinadas que los mismos informes oficiales catalogan como ataques cobardes. En cuanto a los números, el balance del gobierno indica 38 bajas por parte de la delincuencia organizada. 8 de estos abatidos cayeron en el enfrentamiento inicial allá en Tapalpa y los otros 30 perdieron la vida durante los disturbios y bloqueos en el resto del país. Una movilización masiva. Masiva. A esto le sumamos 70 personas detenidas en diversos operativos de contención a nivel nacional. Y desde el punto de vista financiero, las autoridades reportan el aseguramiento de 7.2 millones de pesos y casi $1 millón en efectivo. Son cifras que reflejan a una maquinaria criminal inmensa intentando colapsar las vías de comunicación. Pero al revisar este mismo informe del Gabinete de Seguridad, hay un dato que obliga a detenerse y cambiar el tono por completo. El costo humano para el Estado. Sí, es un tema durísimo. El reporte confirma 27 bajas por parte de las fuerzas federales. Estamos hablando de 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General de la República que perdieron la vida en un lapso de solo 48 horas. Es una tragedia institucional de proporciones gigantescas. Totalmente desgarrador. Y es una cifra que requiere un análisis muy serio. Perder a 25 elementos de la Guardia Nacional en una sola ventana operativa es un golpe durísimo para el Estado. Esto demuestra que la reacción del cártel no fue una huida desorganizada por el pánico de perder a su líder. Fue un contraataque frontal, letal y tácticamente estructurado. No estaban improvisando. Para nada. Sin embargo, en medio de estos enfrentamientos, el Estado sí logró neutralizar a una pieza clave de esta misma represalia. El reporte señala que fue abatido Hugo H.E., conocido con el alias de El Tuli. Ah, sí, vi ese nombre en los reportes. ¿Y cuál era exactamente el papel de esta persona en el organigrama? Según los datos de inteligencia, él era el operador financiero encargado de orquestar y fondear específicamente estos ataques de respuesta contra el Ejército y la Guardia Nacional. Su caída significa que las fuerzas federales no solo estaban conteniendo el fuego en las calles, sino desarticulando la línea de suministro económico que pagaba la logística de los bloqueos y la quema de vehículos. Claro, cortando el flujo de dinero que alimenta el caos. Esto nos lleva al esfuerzo de estabilización, porque al final del día el país tiene que seguir funcionando. Para contener este nivel de violencia, la respuesta federal ha sido masiva. Hay 9.500 efectivos militares desplegados patrullando solamente en el estado de Jalisco. Una barbaridad de tropas. ¿Sí? Y con este nivel de militarización en las calles, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a declarar una situación de calma total. Y a ver, desde la perspectiva de comunicación del gobierno, es lógico que busquen proyectar control absoluto.
Pero cuando contrastamos esa declaración con la realidad del día a día, vemos matices importantes. Definitivamente. Por ejemplo, en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus anunció que la economía se reactivó hoy. Bancos y transporte operan normal, pero las escuelas siguen cerradas y esperan reabrir hasta el miércoles 25. Ese contraste es vital para entender la situación. La frase calma total es un concepto muy relativo dependiendo de la geografía en la que te encuentres. Si observamos Michoacán, las clases presenciales sí regresaron a nivel estatal, pero con excepciones clarísimas en focos rojos históricos como Aguililla, Chinicuila y Cualcomán. Donde la tensión siempre es altísima. Exacto. Ahí la suspensión de clases se mantiene por riesgo de seguridad. Ahora, a nivel macro, la infraestructura estratégica ha resistido el golpe bastante bien. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera con normalidad, y aerolíneas como Air Canada y United Airlines, que habían cancelado vuelos preventivamente el domingo y lunes, ya retomaron sus itinerarios. Lo cual manda una señal importante a los mercados y al exterior. Ese es el punto. El mensaje que el gobierno busca cimentar aquí es su capacidad de resiliencia, demostrar que pueden absorber una reacción criminal de esta magnitud y restaurar la viabilidad comercial del país en cuestión de horas. Y toda esta demostración de fuerza y esta rápida reactivación ocurren en un momento geopolítico sumamente delicado. Tienes a Washington observando con lupa cada movimiento en México. ¿Cómo altera esta operación el panorama internacional, considerando la presión constante que existe desde Estados Unidos? Cambia radicalmente la narrativa bilateral. Hay que recordar que la administración de Donald Trump ha mantenido una postura de máxima presión pública sobre el gobierno mexicano, exigiendo resultados tangibles. Sí, no quieren capturas menores, quieren golpes estructurales. Exactamente, golpes contra el crimen organizado transnacional. Este operativo le otorga a México una enorme palanca diplomática. Es una demostración de fortaleza del Estado que responde directamente a esas exigencias de Washington. De hecho, la reacción no se hizo esperar. Christopher Landau, el subsecretario de Estado estadounidense, calificó el evento como un gran avance. Un respiro diplomático. Sin duda, en el ajedrez diplomático a corto plazo, esto alivia una tensión tremenda y valida la estrategia de seguridad mexicana ante sus críticos en el extranjero. Y el impacto de desarticular esta cúpula no se queda solo en las relaciones exteriores, llega directamente a la economía local, al bolsillo de la gente. Los documentos del gobierno federal proyectan un beneficio a mediano plazo basado en el debilitamiento de las redes de extorsión. Mencionan específicamente a los productores de limón y aguacate en Michoacán. Para nuestra audiencia que tal vez no está familiarizada con la mecánica operativa del crimen en estas regiones, ¿por qué es tan importante este sector para los cárteles y cómo podría cambiar esto? Pues mira, el sector agroexportador en Michoacán, particularmente el aguacate y el limón, es una industria multimillonaria que depende de cuellos de botella geográficos muy específicos para la exportación. Tienen que pasar por ciertas rutas obligadas. Y ahí es donde los interceptan. Exacto. Esto lo hace sumamente vulnerable al llamado cobro de piso o extorsión. El cártel instala retenes, impone cuotas por hectárea cultivada o por cada camión que transita hacia la frontera. Es una inyección de capital en efectivo constante para la estructura criminal. La proyección del gobierno es que, al neutralizar al líder máximo, la cadena de mando coercitiva se debilita. Pierden la disciplina operativa. Así es. Si la organización pierde capacidad para mantener esos retenes y cobrar esas cuotas, los productores experimentan una reducción en sus costos, mejorando el clima de inversión y, en teoría, los precios. Pero yo estaba pensando, y me imagino que esa es la visión más optimista. Porque quitar al líder no desaparece mágicamente las armas ni a los operadores de a pie que cobran la extorsión en las brechas. Ese es exactamente el gran problema. Es una proyección que depende de un factor crítico. Que el Estado llegue a llenar ese hueco. Que el Estado ocupe ese vacío de inmediato. Si el Estado no consolida la seguridad en esas carreteras y campos, la red de extorsión no desaparece, simplemente cambia de dueño, ya sea otra organización rival o una facción disidente del mismo cártel. Y esto nos enlaza directo con el aspecto más volátil de toda esta crisis. Aquí es donde se pone muy interesante. Hay que diseccionar este punto porque parece el guión de una serie de televisión sobre intrigas palaciegas, pero con ejércitos privados y armamento real. La historia nos dicta que la naturaleza criminal detesta los vacíos de poder. Los aborrece. La caída de un líder fundador con un control tan absoluto abre la puerta a una disputa feroz por el liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación.
Los analistas de inteligencia apuntan a 4 figuras clave. 4 perfiles de altísimo nivel, que tienen el peso para reclamar el control total o, en un escenario más oscuro, fracturar a la organización. Vamos a analizar a estos sucesores potenciales. Empecemos por quien muchos consideran el heredero lógico, Juan Carlos Valencia González, alias el 03. ¿Qué lo pone en la cima de la lista? El perfil del 03 es formidable dentro de esa estructura. Es el hijastro de Oseguera Cervantes y es el líder del grupo élite. ¿Qué es el brazo armado? Sí, es esencialmente el brazo armado más letal y mejor equipado de la organización. Su reclamo al trono se basa en la legitimidad de sangre. En organizaciones criminales con un fuerte componente de lealtad familiar, el linaje otorga una autoridad que no se puede comprar. Se le considera el sucesor natural precisamente porque combina esa aura de herencia familiar con una brutal capacidad bélica ya demostrada. Sin embargo, tener el apellido o el lazo familiar no siempre te garantiza la corona cuando hay otros que controlan los recursos financieros. Exactamente. Y ahí es donde entra el segundo perfil, Audias Flores Silva, conocido como el jardinero. Al leer los reportes, este personaje parece ser el contrapeso empresarial de la organización. Es una descripción muy precisa. El jardinero es el administrador maestro. Él controla la logística y el flujo de capital en regiones inmensamente rentables como Nayarit, Jalisco y partes de Michoacán. Él representa una facción muy distinta a la de el 03. Los operadores financieros frente a los tácticos. Exacto. Representa a los varones territoriales, los líderes regionales que han construido imperios económicos masivos dentro del paraguas del cártel, pero que carecen del linaje directo de la familia fundadora. La fricción potencial aquí es de manual. Es el clásico conflicto entre la realeza hereditaria que exige lealtad y los operadores económicos que generan la riqueza y controlan el territorio real. Ese choque de perfiles es una bomba de tiempo. Y para sumar complejidad a esta ecuación, tenemos a un tercer actor rodeado de mucho misterio e influencia en estos momentos. Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo. Él ha sido históricamente el jefe de plaza en Puerto Vallarta, pero más allá del territorio, los documentos lo señalan como el cerebro detrás del reclutamiento y la expansión. Lo interesante aquí es que hay mucha niebla informativa sobre él ahorita. Demasiada niebla. Hay una enorme discrepancia en la inteligencia actual sobre su estatus. ¿Está vivo o no? Pues mira, algunas fuentes extraoficiales y reportes iniciales sugirieron la posibilidad de que hubiera caído junto al líder en el operativo de Tapalpa. Sin embargo, los análisis más pesados del Gabinete de Seguridad lo mantienen en el tablero como un perfil activo de altísimo nivel. Su relevancia es monumental. Controlar el sistema de reclutamiento significa que tiene la capacidad logística de movilizar y reponer ejércitos privados rápidamente. Si el Sapo sigue operando, su lealtad hacia cualquiera de las otras facciones podría inclinar la balanza de manera definitiva. Es la llave para tener tropas frescas. Y finalmente, para cerrar este tablero de ajedrez, está Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. De lo que hemos visto a lo largo de los años, él parece ser el comandante encargado de la propaganda armada, el hombre detrás de esos videos virales de convoys paramilitares que buscan intimidar al Estado y a los cárteles rivales. Sí, la guerra psicológica. Exacto, pero no es solo un publicista, tiene un control geográfico vital, ¿no? Tiene el control operativo en una zona neurálgica, la zona metropolitana de Guadalajara. En términos de economía criminal, quien controla la plaza de Guadalajara controla uno de los motores logísticos, financieros y de lavado de dinero más importantes del occidente de México. Su poder de fuego y su influencia mediática lo hacen un actor indispensable en cualquier escenario de sucesión. Si unificamos estos 4 perfiles, el mayor desafío para la inteligencia militar y civil de México ahora mismo es evitar que estas tensiones desemboquen en una guerra civil interna. Porque si se fractura la organización, el problema se multiplica. Totalmente. Estoy convencido de que una disputa prolongada por el trono inevitablemente fragmentaría a esta inmensa corporación criminal en múltiples células más pequeñas y autónomas. Y contraintuitivamente, enfrentar a varias células fragmentadas compitiendo brutalmente por pequeñas parcelas de territorio suele generar picos de violencia urbana mucho más altos y erráticos que lidiar con un monopolio criminal unificado. Es el caos puro.
Y es una amenaza sistémica gigantesca, sobre todo si consideramos el reloj internacional. México está bajo la lupa global preparándose para ser coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA en 2026. Y varias de las ciudades anfitrionas, como Guadalajara, están justo en el centro de esta zona de influencia. El factor del mundial pone un límite de tiempo brutal a esta estabilización. Y para quienes nos escuchan, es fundamental entender por qué diseccionar estos documentos y perfiles criminales importa muchísimo más allá del morbo o los titulares de acción en las noticias. Los afecta a todos. Todo esto se filtra hasta la base de la sociedad. Afecta si es seguro o no transitar por una carretera federal durante un fin de semana. Afecta, como ya platicamos, el costo logístico y el precio que pagamos en el supermercado por productos agrícolas básicos como el limón o el aguacate, dependiendo de qué facción gane la guerra por el control territorial de las extorsiones. Ese es el punto de quiebre. El éxito táctico masivo que vimos el fin de semana en Tapalpa va a dictar la complejidad de los desafíos estratégicos de mañana. La naturaleza de estas reestructuraciones es inherentemente violenta. La capacidad real del Estado mexicano para mantener la contención en las calles durante las próximas semanas de transición será lo que determine si este operativo histórico se traduce en verdadera paz o en una nueva era de confrontación. Y eso nos deja con una reflexión final sumamente inquietante, algo que resulta evidente al leer entre líneas estos análisis de seguridad geopolítica. Si la historia reciente de México nos ha enseñado una lección clara, es la brutal realidad del llamado efecto Hidra. Cuando el aparato de seguridad del Estado ejecuta un operativo quirúrgico y corta la cabeza principal de una organización monolítica, esa victoria institucional suele tener un efecto secundario bastante oscuro. A menudo de ese corte nacen múltiples cabezas más pequeñas, menos estructuradas, sin reglas y profundamente desesperadas por legitimarse. Estas nuevas facciones fragmentadas sienten la necesidad absoluta de demostrar su crueldad rápidamente para intimidar a sus rivales y apropiarse del terreno vacío. Así que la gran pregunta que queda flotando en el ambiente, la verdadera prueba para los próximos meses, es esta. ¿Podría el éxito táctico incuestionable de esta operación de decapitación hacer que la seguridad en las calles, en el corto plazo, se vuelva mucho más inestable y peligrosa para el ciudadano común antes de lograr una mejora duradera? Es un escenario complejo y definitivamente es algo que seguiremos analizando muy de cerca.